En la sesión de hoy vamos a ver algo muy sencillo y vamos a entender que es creo en Dios Padre Todopoderoso. Hasta ahí. Cuando nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿qué estamos diciendo? Creo en un solo Dios. Cuando decimos creo en un solo Dios, nosotros tenemos que decir que hay una confesión de la unicidad de Dios, es decir, Dios es uno, Dios es único, no hay más dioses, no podemos decir que existen más dioses, no podemos entrar en ese problema del politeísmo. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender y es que en el Antiguo Testamento, cuando tú lees desde Génesis hasta el libro de Daniel, o de acuerdo al orden en el que esté sus Biblias, pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, ¿sí?, nosotros vemos toda una evolución de la comprensión del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que entender que en su mayoría el Antiguo Testamento es parte del depósito de la fe del pueblo de Israel, es decir, de los judíos. Entonces, ellos han tenido una comprensión que ha pasado de un politeísmo, por eso es que en muchos pasajes se hablaba de que solo adorarás a Dios y no adorarás a otro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel de seguro tenía una concepción de que habían otros dioses también a quienes adorar, y eso se entiende en el exilio. Cuando fueron a Babilonia, cuando fueron desterrados, pues habían otros dioses, y la mezcla de las culturas, la mezcla cultural de los babilónicos, pues muchos de ellos asesinaron a los hombres judíos y tomaron por esposas a las mujeres judías, a muchas mujeres. Entonces, claro, hubo una mezcla cultural, y esa mezcla cultural familiar pues hizo que muchos de las personas del pueblo judío empezaran a tener otros dioses. Entonces, hay un tema de un cambio de un politeísmo y después se pasa a una especie de algo que se llama enoteísmo. ¿Y el enoteísmo qué significa? Que aunque hayan muchos dioses, solamente nuestro Dios, el Dios de Israel, es al que hay que adorar. Entonces ya no solamente hay muchos dioses, sino que hay varios, pero hay uno que predomina, hay uno que sí es, hay uno que es el importante. Eso se llama enoteísmo. Y ese enoteísmo, pues el culto se llama monolatría, es decir, hay muchos, hay otros, pero yo solamente le rindo culto, o sea, la latría, al único. Eso por un lado. Y después pasa en la evolución que nosotros podemos ver, ustedes lean muchos salmos como con cierto detalle, se van a dar cuenta de estas figuras que se encuentran, al monoteísmo. ¿Y cuál es el monoteísmo? Y lo podemos ver ya en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces ya hay una comprensión de parte del pueblo de Israel de que solamente hay un Dios, no hay más, no hay más. Ya empezamos a ver ese cambio hacia el monoteísmo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Eso nosotros lo comprendemos que es el centro de la fe del pueblo de Israel. Entendiendo esto, nosotros ya vemos en el Nuevo Testamento algo muy interesante. Ya el Nuevo Testamento empieza a hablar sobre Jesús y sobre la venida del Dios que se encarnó, su vida, su mensaje, su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor, porque el título de Señor, ¿sí?, es un título que solamente se le daba a Dios desde antiguo, desde el pueblo de Israel. Entonces Jesús dice que solo hay un único Señor, sí, clarísimo, ahí no hay problema, porque Dios es uno, ¿sí? Y que es preciso amarle, claro, no hay ningún problema, pero también Él deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. O sea, aquí sí hay un problema, y eso es uno de los problemas durísimos que tuvo Jesús en su momento. Sabemos que Dios es uno, que solamente hay uno, que solamente hay un Señor, y cómo así que este mismo también se hace Señor. O sea, ¿Dios es uno o son dos? Eso es un problema fuerte. Y cuando se hablaba del Espíritu Santo, ¿cómo así? ¿Dios es uno o son dos o son tres? ¿Acaso no es uno?
Entonces, ¿cómo conjugar el tema de hablar de un solo Dios, monoteísmo, la comprensión monoteísta, solo hay un Dios, con el tema de que hay tres señores? Y entonces hay un problema que es conciliar el tema de la Trinidad con el tema del monoteísmo. La fe cristiana siempre va a conservar esa claridad, solo hay un Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tuvo que comprenderse eso y tuvo que hacerse demasiado esfuerzo y apropiarse de ciertas palabras, sobre todo de la filosofía griega, en este caso, ¿sí? Para poder dar una razón de cómo hay un solo Dios, pero estamos hablando de que Jesús habla que Él es Señor, pero también hay un Señor, pero que Él es Hijo y que tiene un Padre y que también vendrá el Espíritu. ¿Eso cómo se conjuga? Entonces, bueno, nosotros creemos, la Iglesia como tal definió, ¿sí? Concilio de Trento, Catecismo Romano, año 1555, que la fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia o por esencia. Ahorita vamos a comprender qué es eso de naturaleza, sustancia o esencia. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso, inefable. Ahí están todos los atributos, pero aquí está lo complejo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia. Esa palabra es clave: esencia, sustancia o naturaleza. Digamos que en el caso de la teología se utilizó como si fuera el mismo significado, y solo los significados son muy cercanos. Entonces, absolutamente simple, dice Concilio de Letrán. ¿De qué año? Del año 1215, o el Lateranense, que le llamamos. ¿Cómo entender que sí hay un solo Dios, pero entendemos que hay un solo Dios por naturaleza o por esencia, ¿eh? En tres personas? Entonces tenemos que comprender qué es la esencia, qué es la existencia. Y yo, para hablar de la esencia, antes de que ustedes miren las definiciones, yo quiero aquí sí que participen y les voy a poner unas preguntas. En la foto de abajo, ustedes ven muchas personas, muchos seres humanos, ahí están. Hay unos blanquitos, hay unos negritos, hay unos canosos, hay unos con pelo, hay otros sin pelo, hay unas mujeres, hay unos hombres, hay unos con las cejas largas, otros casi sin cejas, pintadas, hay unos del color de ojo de una manera, de la forma de la boca de otra manera, hay unos que como que les falta algunos dientes, otros tienen la sonrisa perfecta colgate. Y nosotros tenemos que preguntarnos aquí lo siguiente. Les pregunto, ¿todos y cada uno de ellos son seres humanos? La respuesta es muy fácil. Ahí necesito que participen en este instante. ¿Todos y cada uno de ellos que ven en la foto son seres humanos? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, ¿y qué dicen los otros? Una respuesta por el chat, eso es muy fácil. Y la otra pregunta que les hago, y quiero que lo piensen y que respondan algo, por el chat o como quieran. ¿Por qué son seres humanos? Porque poseen la misma naturaleza. ¿Cuál? Porque son creados a imagen y semejanza de Dios, porque son seres pensantes, porque por sus características y por la definición que tenemos de ser humano, porque tienen características de ser humano, tienen vida. Bueno, pónganle que verá, aquí hay algo interesantísimo que ustedes están empezando a decir. Miren, si a una de estas personas, tan diferente una de la otra, no sé, le faltara un brazo, voy a pensar que dice, no sé, ¿seguiría siendo un ser humano? Y si le faltara de pronto un ojo, ¿seguiría siendo un ser humano? O una pierna. Nosotros definir a un ser humano no es fácil. O sea, definir la naturaleza de lo que es humano, nosotros tenemos que empezar a detallar aquellas cosas que verdaderamente constituyen la naturaleza de lo que es humano, que no cambia, que permanece. Entonces, el dibujito de arriba, esa silueta negra, digamos que es aquellas, llamémoslas así, notas esenciales, es decir, aquellas cosas, aquellas características que todos poseemos. Y esas características que todos poseemos, ¿sí?, como seres humanos, se realizan
se dan de manera concreta en una realidad, es decir, en una persona que existe. Entonces, ¿qué es la esencia? La esencia es lo más íntimo que hay de un ente que es algo. La esencia es lo que es eso, las notas esenciales, lo que hace que eso sea. Digamos que esa silueta negrita es la esencia de lo humano. Y esa la tenemos todos. Así tengamos el pelo más largo, el pelo más corto, así seas mujer, así seas hombre, así seas bajito, así seas grande, así seas morenito, así seas blanco, así tenga los ojos de cierto color o de otra manera, así no tengas un ojo, así te falte un brazo o una oreja. En ti están esas notas esenciales, esas características permanentes, interiores, que no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Cuando se particulariza esa esencia. Y entonces esas diferencias que nosotros tenemos en las características de esa esencia, de esa naturaleza o de esa sustancia de lo humano, pues es las diferencias que nosotros tenemos. Es decir, a eso se le llaman accidentes. El accidente de tener el color de piel blanco, el accidente de tener el color de piel moreno, el accidente de tener el color de pelo claro, el color de pelo oscuro, el accidente de tener el pelo corto, el pelo crespo, el pelo liso, el accidente de tener los ojos de cierta manera. Esos son los accidentes, o sea, son los adicionales. Pero la esencia es aquello íntimo que no cambia. Entonces viene la definición, es muy sencillo. ¿Qué es la esencia? Aquello que constituye la naturaleza de eso. La naturaleza del humano, pero también está la naturaleza del perro, la naturaleza no sé, de una vaca, la naturaleza de una silla, vámonos a seres inanimados, la naturaleza de un libro. Eso es, ahí tenemos que ver. ¿Qué viene a ser la existencia? Ya es esa realidad concreta donde se particulariza la esencia. Y entonces vive una esencia en esa existencia. En esa existencia, con todas sus variaciones, hay una esencia. Entonces a cada existencia, pues obviamente le va a corresponder una esencia. Según algunos filósofos antiguos, como Aristóteles, como Platón, ¿dónde estaban las esencias? En Platón, en el mundo de las ideas, por allá bien lejos. Entonces está la idea perfecta de lo que es ser hombre, la idea perfecta de lo que es ser perro, la idea perfecta de lo que es ser, no sé, caballo, ser mesa, etcétera, etcétera. El resto son las variaciones, los accidentes. Para Aristóteles, ¿dónde estaba la esencia? Dentro de esa existencia. Entendiendo eso, nos vamos a ir ahora a hablar sobre Dios. Y Dios tiene algo muy especial, y es que Dios, su esencia es su misma existencia. ¿Cómo así? Ay, Dios es. Y vamos a empezar a entender, cuando empezamos a detallar qué es Dios, vamos a empezar a comprender que lo que hablamos de la esencia de Dios es lo mismo que Él sea en su existencia. Ahí no hay variación, no hay cambio, y a eso se le llama Dios simplicidad. Dios es simple. Dios no tiene cambio entre su esencia y su existencia. No hay variación, no hay cambio alguno entre su esencia y su existencia. Y este es un concepto que yo quiero que lo tengan muy en claro, porque a partir de ahí se empieza a definir el tema de la Trinidad y esa comprensión tan dura de que cómo así un Dios tres, eso cómo se entiende, ¿sí? Listo. Tenemos que preguntarnos ahora entonces cómo es Dios, o las características de lo que se considera Dios, o divino. Primero, la omnipotencia. En Job lo podemos ver. Segundo, la divinidad o Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Tercero, la fidelidad. ¿Y la fidelidad a qué se refiere? Que lo que Dios manifiesta lo cumple, lo que Dios promete lo cumple. No puede negarse a sí mismo. Tercero,
La omnipresencia está presente en todo lo que existe, en toda la creación, no a manera de panteísmo, sino que se diferencia de la creación, pero su presencia está en todo, y es muy lógico entenderlo por la creación. Tercero, cuarto, omnisciencia, en la divinidad o en la naturaleza divina o en la esencia divina o en lo divino o en Dios, entendemos que Dios lo sabe todo. Tercero, entendemos que en Él hay justicia porque Él crea las cosas en un orden y hay misericordia, y la misericordia es el ejercicio del amor que comprendemos en Dios, o en lo divino o en la esencia divina, llamémoslo así. Tercero, lo divino es uno, no hay divinidades, no, es solo una. Dios es uno, es único, no hay más. Entonces la esencia divina es solo una. Y tercero, Dios es Señor del cielo y de la tierra, es decir, Él gobierna todo. Y cuando se refiere al cielo y cuando se refiere a la tierra, se refiere a lo creado visible y a lo creado invisible, a lo creado material y a lo creado inmaterial. Esas, digamos que son algunas de las características de lo que se considera divino. En ese sentido, nosotros tenemos que tener esta claridad. Dios es uno. Hay algo que, por decirlo así, dice que es la esencia de Dios. Tenemos algunos vestigios, algunos rasgos en las escrituras, los que les acabo de mostrar. Y segundo, Dios, su esencia es su misma existencia. Es decir, no hay variación entre lo que Él es, entre su naturaleza y cómo se manifiesta.